Bienvenidos a nuestra clase de comunicación y lenguaje para el grado de primero básico. Es un gusto volverlos a tener nuevamente en mi canal para que nosotros sigamos aprendiendo de temas relevantes para la formación personal y profesional. Como saben, anteriormente hemos visto los temas de estructura, recursos lingüísticos, ámbitos de uso de textos narrativos, informativos, también de sujeto y predicado. Hemos visto oraciones compuestas y simples. El día de hoy vamos a ver un tema muy innovador, pero para ello quiero que observen mi plan de clase. Como pudieron observar, vamos a seguir trabajando con la competencia número 3. El contenido declarativo es el 3.3.1, que es normas de ortografía, acentuación, puntuación. La actividad de enseñanza-aprendizaje va a ser que voy a presentar el tema mediante una técnica expositiva en donde se van a dar a conocer características relevantes sobre el tema antes mencionado. La evaluación de aprendizaje va a ser una técnica de juego sobre normas de ortografía, en donde a ustedes se les va a presentar unas imágenes con un texto en donde van a identificar qué signos de puntuación o dependiendo de la acentuación se debe colocar en ciertas palabras o en los espacios en blancos que se les va a presentar. Además de que se les va a dar un periodo determinado para contestarlas y ustedes van a poder corroborar qué tanto aprendieron. Antes de comenzar, quiero comenzar con una frase que dice: las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. De Aristóteles. Esto quiere decir que nosotros, aunque digamos que nos cansamos de estudiar, que a veces ya no podemos o no tenemos energía, lo que vamos a obtener es un verdadero aprendizaje y va a ser un beneficio para nuestra formación. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de normas de ortografía, acentuación y puntuación. Pero primero, las normas son normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que forma estas normas es conocido como ortografía, constituyendo cómo se debe manifestar la lengua en una escritura y también a veces en una forma oral. Pero encontramos la acentuación. La acentuación es la mayor intensidad en la que pronunciamos una determinada sílaba de una palabra. Es conocida sílaba tónica cuando esta va señalada o se le coloca una tilde. Las reglas de acentuación: podemos encontrar que se clasifican las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Agudas. Las agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y llevan la tilde cuando terminen en N y la letra S. Graves. Las palabras graves tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba y lleva tilde cuando termina en consonantes, aunque también a las graves se les conoce como palabras llanas. Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre va a llevar tilde. Las sobreesdrújulas son las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la penúltima y siempre lleva tilde. Estas son formadas por palabras compuestas. También podemos encontrar lo que es el dictongo, trictongo y hiato. El dictongo, esta es la formación de una palabra cuando se utilizan las vocales. Se debe utilizar una vocal cerrada que es la I y la letra U y otra abierta que es la A, E, O. Siguen las normas de acentuación y si en dado caso deben de llevar una tilde, siempre va a llevar esa tilde en una vocal abierta. Pero si en dado caso está formada por dos vocales cerradas,
la tilde se debe colocar en la segunda vocal. Trictongo. El trictongo es la unión de 3 vocales en una misma sílaba. Se forma de una vocal abierta en el centro y las otras 2 cerradas. Su forma de estructura sería una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Y si lleva tilde se coloca en la vocal abierta. Hiato. El hiato se forma de una vocal abierta más una vocal poética y lleva siempre tilde sobre la vocal cerrada. El acento diacrítico es la tilde que se coloca a algunas palabras para distinguirlas de otras palabras que se escriben de igual forma pero tienen significados diferentes. Encontramos los pronombres demostrativos, que serían las palabras este, ese, para distinguirlos de adjetivos demostrativos, este y ese, que estos son los que no se colocan con tilde. Los pronombres que podemos encontrar también, que sería qué, quién, cuál, y los adverbios como, cuándo, dónde, y se acentúan cuando son interrogantes o exclamativas. El, que es un pronombre personal para distinguirlo de el, que es un artículo. Un ejemplo sería él me visitó. Estamos mencionando el pronombre personal que lleva tilde. Y el otro ejemplo sería el lápiz, que de esa palabra él sería un artículo. Mi, tú y mi, tú. El mi, tú son el pronombre personal para distinguirlos de adjetivos posesivos, que sería mi, tú. El ejemplo sería ese pastel es para mí. Es un pronombre personal y lleva tilde. El siguiente ejemplo es no es mi pastel. Entonces sería un adjetivo posesivo, pero no llevaría tilde. Encontramos más y más. El más es adverbio de cantidad. En ese lleva tilde y lo va a distinguir de más, que puede funcionar como una conjunción. Sería ejemplo, iré más tarde. Y la otra oración sería iría más no puedo. Las palabras sé y sé. Sé es forma de ser y saber. Se debe distinguir de sé, que es un pronombre de reflejo. Un ejemplo sería sé que me quieres. Eso lleva tilde porque está dando a conocer que sabe lo que está diciendo la persona. El segundo ejemplo sería se calmó al ver a su madre. La palabra de y de. De es una forma verbal de dar. Se distingue de la preposición de. El ejemplo sería de su amor sin medida. El otro ejemplo sería venía de un lugar lejano. Y la palabra sí y sí. Sí es un pronombre y adverbio de afirmación. Se distingue de sí, que es una conjunción condicional. El ejemplo es si lo compra. El segundo ejemplo, si vienes me quedo. Y por último también tenemos el adverbio de modo, que sería solo, la palabra solo, que es un adverbio de modo para distinguirlo de solo, que puede cumplir con la función de sustantivo y adjetivo. El ejemplo es salgo solo los lunes. El segundo ejemplo sería salgo a caminar solo. Encontramos la puntuación. La puntuación son los signos de puntuación que facilitan la lectura y la comprensión de un texto. Desempeña diversas funciones como limitar la extensión, indicar la modalidad de un enunciado, señalar la omisión de un texto. Entre los signos de puntuación podemos encontrar la coma. La coma, esta marca pausas breves entre los enunciados. El punto marca al final de una oración, de un párrafo o de un texto. Puede ser un punto y seguido, punto y aparte, punto y final. Los dos puntos introducen un ejemplo, una explicación o una conclusión que enuncia la primera parte del enunciado. También encontramos punto y coma.
El punto y coma representa una pausa más fuerte que la coma y más débil que del punto. También encontramos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3 puntos consecutivos que se emplean para dejar una discusión en suspenso o como de intervención o que sea interrumpida. Los signos de exclamación e interrogación son los que encabezan y cierran las oraciones exclamativas o interrogativas. Las exclamativas son las que expresan lo que quiere decir las personas, es como una emoción, y las interrogativas se utilizan para realizar una pregunta. También encontramos el apóstrofo. El apóstrofo indica en la escritura la contracción de sonidos en la expresión oral. Encontramos el paréntesis. El paréntesis sirve al comienzo y al final de un enunciado que aporta una introducción o una información secundaria o adicional. Raya. La raya, esta nos permite enmarcar incisos en un enunciado e introduce intervención de personajes en un diálogo. Guión divide las palabras al final del renglón y forma palabras compuestas. Y por último, las comillas. Las comillas se utilizan en la reproducción de citas textuales, títulos o palabras de otros idiomas. Esta es la estructuración de las normas de ortografía, acentuación y puntuación. Ahora vamos a pasar con la evaluación.
evaluación consiste en que se les va a presentar una serie de imágenes en donde ustedes deberán identificar qué tipo de signos de puntuación van en los textos o si lleva acentuación ciertas palabras. Van a tener un tiempo determinado para identificar qué iría en cada espacio que corresponde. Además de esto, después de que ustedes hayan realizado la evaluación, se les presentará las respuestas correctas. Esta ha sido la clase del día de hoy y la evaluación. Espero que todos hayan salido excelente y que hayan prestado atención en el tema del día de hoy. Como saben, mi nombre es Lucía Daniela Golón Ajucún, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y los espero en mi próximo video para que sigamos aprendiendo temas sobre el curso de comunicación y lenguaje para el grado de primero básico, y nos vemos en el próximo video. Gracias.